Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula Te serviré, tú has roto mis prisiones. Una aportación de nuestro hermano Marcos Jereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Vernon McGee, y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidal. Harry Ironside comentó lo siguiente respecto a la presentación que hizo el apóstol Pablo en Romanos 1:2 como siervo del Señor Jesucristo. Al comenzar el examen de esta epístola, a razón de versículo por versículo, conviene que recordemos una vez más la verdad preciosa que está contenida en las palabras. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Segunda de Timoteo 3:16. Dios ha hablado por medio de su palabra y la carta que vamos a analizar contiene uno de los mensajes más importantes que Él ha dado a la humanidad. Convendrá entonces que acometamos el estudio en espíritu de oración y despojados de toda idea preconcebida para Dios corrija nuestros pensamientos, o mejor todavía, los suplante con los suyos propios por medio de su palabra inspirada. Los 7 primeros versículos forman la salutación y demandan un examen minucioso, porque contienen verdades sumamente preciosas, aunque presentadas aparentemente del modo más casual. Pablo el escritor se llama a sí mismo un siervo, literalmente esclavo de Jesucristo. Por supuesto, no quiere decir que su servicio sea el del esclavo, sino el de alguien que se da cuenta que debe la obediencia total del corazón, porque ha sido comprado por precio mediante la sangre preciosa de Cristo. Hay un relato bastante emotivo que nos ayuda a entender esto, de que cada creyente en Cristo ha sido comprado por precio. Se cuenta la historia de un amo que estaba a punto de traspasar a un esclavo con una lanza, cuando un caballeresco viajero británico extendió el brazo para atajar el golpe, siendo alcanzado por la temible arma. Mientras la sangre emanaba de la herida, exigió la entrega del esclavo, alegando que él lo había comprado mediante su propio dolor, a lo cual el amo accedió, aunque de mala gana. Cuando el caballero inglés se alejaba, el esclavo se echó a los pies de su libertador y le dijo: el que ha sido comprado con sangre es ahora el esclavo del Hijo de Misericordia, y desde ahora le servirá con toda fidelidad. El esclavo insistió en acompañar a su generoso libertador y se gozó en atenderlo en toda forma inimaginable. Así es como Pablo y cada redimido llega a ser esclavo de Jesucristo. Hemos sido libertados para servir, y bien podemos exclamar como el salmista: oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, tú has roto mis prisiones. Salmos 116:16. Nosotros le servimos y le servimos de todo corazón, porque Él ha roto nuestras prisiones de pecado, muerte y condenación. Pero Pablo no solo fue un siervo, un esclavo en el sentido general de la palabra, sino que lo fue en un sentido peculiar y exaltado. Fue llamado apóstol, no como dice la versión de Valera, llamado a ser apóstol. Las palabras hacer aparecen en letras cursivas y no son necesarias para completar el sentido de la frase. Puede parecer una pequeñez como para llamar la atención, pero lo cierto es que en el versículo 7 aparece la misma interpolación, solamente que en este caso descarría, como lo veremos más adelante. Prosiga Ironside: no es preciso que pensemos en Pablo como uno de los 12. No faltan quienes ponen en duda el procedimiento del nombramiento de Matías en reemplazo de Judas Iscariote en Hechos 1:15-26. Pero me parece que podemos considerar su elección por medio de la suerte como el último acto oficial de la vieja economía. Y era necesario que el puesto fuera ocupado por alguien que hubiera sido compañero del Señor y de los discípulos desde el bautismo de Juan, cuyo lugar Judas perdiera, de modo que en los días gloriosos de la regeneración terrenal, que generalmente llamamos milenio, esté completo el número de los 12 apóstoles del Cordero, que han de sentarse en los 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. El ministerio de Pablo tiene un carácter distinto. Él fue de un modo preeminente el apóstol de los gentiles, y a él le fue entregada especialmente la revelación del misterio. Este detalle coloca a su apostolado en un pie totalmente diferente al de los 12. Estos conocieron a Cristo sobre la tierra, y su ministerio estuvo ligado de un modo bien definido con el reino de Dios y la familia de Dios.
Pablo lo conoció primeramente como el Señor glorificado y su evangelio fue de un modo distinto y distintivo, el evangelio de la gloria. Pablo fue apartado para el evangelio de Dios y podemos considerar tal separación con toda justicia, desde varios puntos de vista. Fue separado para este ministerio especial desde antes que naciera. Como en el caso de Moisés, Jeremías y Juan el Bautista, fue separado desde el vientre de la madre, como él mismo declara en Gálatas 1:15, pero primero tuvo que aprender la debilidad y la nulidad de la carne. Más tarde Dios tuvo misericordia de él, lo separó de entre la muchedumbre que vivía sin Cristo y lo llamó mediante su gracia divina. Pero hubo más. Fue liberado en un sentido muy especial, tanto del pueblo de Israel como de las naciones gentiles, para ser ministro y testigo de lo que había visto y oído. Y finalmente, estando en Antioquía de Siria, con Bernabé aparentemente se refiere a lo ocurrido en Antioquía de Siria, según Hechos 13:13. Los hermanos, de acuerdo a las instrucciones divinas, pusieron las manos sobre ellos para que llevaran específicamente el Evangelio a los gentiles, que se encontraban más allá de los límites de sus fronteras. Este es el Evangelio que aquí es llamado el Evangelio de Dios. En el versículo 9 es llamado el Evangelio de su Hijo y en el versículo 16 sencillamente el Evangelio. Si usted ya ha experimentado el perdón de sus pecados por los méritos de Cristo en la cruz, ¿sirve así al Señor como le servía a Pablo y los demás apóstoles y tantos otros? ¿Puede usted exclamar junto con el salmista que sirve al Señor, que usted es su siervo porque él ha roto sus prisiones? Si usted es un hijo de Dios por la fe, ¿podía servir de todo corazón al Señor a causa de la libertad tan grande que él ha traído a su vida? ¿Podría servirle de todo corazón en este día y todos los días de su existencia? Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana, La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia: Cristo viene pronto. Preparémonos para volver a casa. Amén, amén y amén.